Hay una frase muy famosa, que como es famosa, ¿no? Seguramente la conocemos todos, que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y cuando usamos esta frase, normalmente la usamos cuando queremos persuadir o convencer a alguien de una verdad y esa persona, de manera obstinada, rechaza esa verdad. Cuando pasa eso, decimos: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Que en otras palabras, lo que significa esta frase es que la persona, pudiendo ver, decide no ver. Y la Biblia define a esta clase de personas como incrédulas. Un incrédulo rechaza o resiste la verdad de Dios. Y justamente eso es lo que vamos a ver en esta mañana en el Evangelio de Marcos, donde el autor nos quiere enseñar, pero también nos va a persuadir de que la incredulidad es el único pecado que no tiene perdón. ¿Escucharon bien? La incredulidad es el único pecado que no tiene perdón. Por eso titulé este sermón: la verdad que el incrédulo rehúsa aceptar. Así que, hermanos, los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 19 al 30. Marcos, capítulo 3, versículo 19 al 30. Aquellos que tienen otra versión que no es Reina Valera, yo voy a leerlo en Reina Valera. Bueno, solamente Reina Valera tiene una parte del pasaje en el versículo 19. El resto de las versiones directamente arranca en el versículo 20. Así que aquellos que no tienen Reina Valera lo pueden leer a partir del 20. Los que tienen Reina Valera, arrancamos el final del versículo 19. Y la palabra del Señor dice así: y vinieron a casa, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas, que habían venido de Jerusalén, decían que tenía Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamados, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. En el pasaje que vamos a ver esta mañana, quiero mostrarle dos puntos que el autor de Marcos nos quiere dar, ¿no? Y el primer punto es la incredulidad de la familia y los escribas al acusar a Jesús de loco y mentiroso. Eso lo vamos a ver desde el versículo 19 hasta el versículo 22. Y el segundo punto es: Jesús refuta las acusaciones de los escribas y los exhorta por su incredulidad. Y eso lo vamos a ver del versículo 23 al 30. Así que acá podemos ver la escena, ¿no? El contexto de este pasaje. Jesús venía de elegir a sus discípulos, eso lo vemos ahí del versículo 13 al 19, y dice que al final, después de elegir a sus discípulos, vinieron a casa. Esta casa era el lugar donde Jesús hacía base durante su ministerio en Galilea. Era la casa que estaba ubicada en la ciudad de Capernaum. Y dice que apenas entraron, se agolpó la gente. Eso lo pueden ver ahí en el versículo 20. Es decir, le llenaron otra vez la casa, como había pasado en el capítulo 2, cuando Jesús sana
al paralítico. Y no solamente que le llenan la casa, sino que parte de las multitudes no pudieron ingresar a la casa, sino que se tuvieron que quedar afuera. Desde el final del capítulo 1, el autor Marcos nos cuenta la popularidad que estaba teniendo el Señor Jesús, cómo había crecido en gran manera y cómo las personas acudían a Él a buscarlo. Si ven ahí en sus Biblias, en el versículo 7 y 8 de este pasaje podemos ver cómo las multitudes seguían a Jesús. Y dice así: le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Así que en este pasaje podemos observar eso, y por eso las personas se juntaron inmediatamente cuando escucharon que Jesús había llegado a Capernaum. Así que vemos la casa, vemos las multitudes llenando ese lugar. También vemos a los discípulos, porque según el versículo 20, los discípulos estaban con el Señor Jesús y querían comer pan. Pero también vamos a observar que dentro de la multitud habían dos grupos de personas. El versículo 21 dice que estaban los suyos y el versículo 22 dice que estaban los escribas. Y que se va a generar un conflicto en este pasaje que el autor nos quiere mostrar. Los suyos lo van a acusar a Jesús de que estaba fuera de sí, de que estaba loco. Y los escribas de que Jesús que los escribas lo iban a acusar a Jesús de mentiroso. Así que este es el primer punto, la incredulidad de la familia de Jesús y de los escribas al acusar a Jesús de loco y mentiroso. Y ahí tenemos un poco la respuesta de quiénes son los suyos según Reina Valera. En otras versiones, aquellos que tienen otras versiones van a ver que dicen los parientes o los familiares. Y si vamos al contexto del pasaje, podemos ver en el versículo 31 de este mismo capítulo, si lo ven ahí en sus Biblias, que la familia que había acompañado a Jesús era la madre María y sus hermanos. El caso de María es difícil suponer o pensar que ella pensaría eso de Jesús, porque María había recibido la revelación del ángel de que ella iba a concebir en su vientre al Hijo de Dios. Después lo pueden leer en sus casas en Lucas capítulo 1 del versículo 30 al 38. Pero sí podemos entender o suponer un poco que los hermanos pudieron haberle insistido a María de que los acompañaran para ir a buscar a Jesús. En cambio, los hermanos de Jesús no creían en él. Hasta este momento del pasaje, los hermanos de Jesús no creían en él. Y eso lo pueden ver en Juan capítulo 7, versículo 5. Después sabemos, por las Escrituras, que después de la muerte y resurrección de Jesús, los hermanos creyeron. Porque ellos estaban en el aposento alto, reunidos con la iglesia, en Hechos capítulo 1, versículo 14. Pero hasta este momento, en este momento del pasaje, ellos no creían que su hermano era el Hijo de Dios. ¿Y quiénes eran los hermanos o los hermanastros de Jesús nacido de José y María? Marcos nos da la respuesta en el capítulo 6, versículo 3, y dice que era Jacobo, José, Judas y Simón. Jacobo es Santiago, el que escribe la carta en el Nuevo Testamento, y Judas es el otro hermanastro que escribe la otra carta en el Nuevo Testamento. Pero además agrega Marcos que Jesús tenía algunas hermanas, pero no nos dice la cantidad. Así que nos podemos imaginar que la familia de Jesús que fue a buscarlo podían haber sido unas 6, 7 u 8 personas, dependiendo de la cantidad de hermanas que podía tener el Señor. Pero el punto acá no es saber quiénes de la familia de Jesús lo fueron a buscar, sino ¿por qué ellos afirmaban que Jesús estaba fuera de sí? Eso es lo que dice el versículo 21. Si vamos al contexto inmediato de este pasaje, podemos ver que Jesús no paraba un segundo para descansar, ni siquiera para comer, porque el versículo 20 dice que apenas llegó las multitudes,
los discípulos querían comer pan y no pudieron. Así que Jesús siempre estaba dispuesto a enseñar, a sanar, a echar fuera demonios cada vez que las multitudes se acercaban a él. Y es una característica que el Evangelio de Marcos nos va mostrando. Marcos es un autor que se dedica mucho a ver las acciones de Jesús y no tanto los discursos del mismo Señor. Y en Marcos capítulo 1, versículo 32-34, no es necesario que lo busquen, podemos ver que Jesús, luego de sanar a la suegra de Pedro, sanó a muchos enfermos y expulsó a muchos demonios. En Marcos capítulo 2, versículo 1, lo que había comentado, cuando se puede ver la sanidad del paralítico, ¿no? Fueron las multitudes y no solamente el Señor sanó a este paralítico, sino que les enseñaba y les predicaba. Y en este capítulo, en el versículo 10 y 11, dice que las multitudes lo seguían y que Jesús sanó a muchos y echó fuera demonios. Así que acá podemos tener un motivo por el cual vinieron a buscar al Señor Jesús, ¿no? Porque veían que le llegaban las noticias que Jesús no descansaba, que iba de acá para allá, y seguramente eso le estaría preocupando, porque decían, bueno, ¿qué le pasa a nuestro hermano? Se volvió loco, le agarró un fanatismo religioso de que le mete horas y horas al ministerio y él no descansa. Pero podemos ver que hay otro punto más por el cual podemos imaginarnos de por qué la familia pensaba que el Señor Jesús estaba fuera así. Y puede ser el enfrentamiento que venía teniendo el Señor Jesús con los líderes del judaísmo. Marcos, durante todo el capítulo 2 y durante todo el capítulo 3, nos muestra los diferentes enfrentamientos de los religiosos de la época con el Señor Jesús. Primero lo vemos en el versículo 7 del capítulo 2, cuando los escribas le dicen, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En el versículo 16 de ese mismo capítulo ya aparecen los fariseos junto con los escribas y dicen, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? En el versículo 18 del capítulo 2 aparecen los discípulos de los fariseos y le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Después aparecen los fariseos solos en el versículo 24 de este capítulo 2 y le dicen, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y la última pregunta que está en este capítulo 3, versículo 4, es Jesús que le pregunta a los fariseos, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Puede ser que los hermanos de Jesús, que le llegaban todas estas noticias de todos estos enfrentamientos que el Señor estaba teniendo, decía, este enloqueció. Enloqueció, ¿cómo se va a enfrentar con los líderes de nuestra religión? Si sigue así, lo van a matar, y esa era una gran preocupación que podían tener los familiares. Y si Él es el Mesías tan esperado, ¿por qué no nos libra del yugo de los romanos antes de estar peleándose por nuestras tradiciones, por nuestra religión? Así que acá podemos ver el otro motivo por el cual la familia de Jesús quería llevárselo, para que no se meta en problemas. Pero por eso vinieron a prenderle y estaban preocupados por sus hermanos. ¿Alguna vez seguramente les pasó cuando una persona estaba en una situación así que podía correr peligro o que iba a hacer algo que a uno le parecía una locura, decir, che, vos estás loco, ¿cómo vas a hacer esto? Bueno, eso puede ser la reacción que estaban teniendo los hermanos de Jesús, además de que no creían en Él, por eso cuestionaban lo que el Señor estaba haciendo. Así que, como dije recién, ellos no entendían cuál era el propósito por el cual Jesús había venido y estaba haciendo lo que estaba haciendo en su ministerio. Y el pasaje continúa y vemos que aparecen los escribas. Pero los escribas, que no eran ni lentos ni perezosos, aprovecharon esta oportunidad y quisieron armar un tumulto para que todos vean que Jesús no solamente estaba loco, sino que era un mentiroso, que era un falso maestro.
Y eso lo pueden ver ahí en el versículo 22. Dice, pero, el famoso pero, los escribas habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Los escribas querían aprovechar, armar un alboroto, porque en su corazón estaba destruir a Jesús. Y eso Marcos lo aclara en este capítulo 3, versículo 6, que dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, contra Jesús, para destruirles. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los expertos del estudio de la ley de Moisés, de lo que se conoce como la Torá. Eran los que guardaban la ley y la enseñaban. Ellos habían venido de Jerusalén y aprovecharon que estaban acusando a Jesús de que estaba loco para decir que Jesús echaba fuera a los demonios porque tenía a Belcebú, el príncipe de los demonios. Era una costumbre que tenían estos escribas y fariseos de alborotar, ¿no? de armar tumultos cuando las multitudes se reunían. Y lo hicieron con el mismo Señor Jesús cuando lo acusaron delante del gobernador Poncio Pilato para matarlo. También lo hicieron con el diácono Esteban cuando Esteban les predicaba al Sanedrín. También lo hicieron con el apóstol Pablo, lo que viene predicando el pastor Víctor, que es la guardia romana que le termina salvando la vida cuando se arman los tumultos y lo quieren matar al apóstol Pablo. A la hora de armar una revuelta eran expertos y era lo que estaban intentando hacer. Estos escribas, al igual que los fariseos y saduceos, tenían envidia de Jesús y no querían que las multitudes se sigan maravillando con sus enseñanzas. Que las multitudes se vayan tras Jesús y dejen las tradiciones judaicas de lado. Como en todos estos casos que le mencioné, a la hora de acusar siempre lo hicieron con mentiras y esta vez no era la excepción de este grupo. Así que lo acusan a Jesús diciendo que todos los milagros y que todo lo que este hombre hace y que todos los demonios que expulsa lo hace por el poder del mismo Satanás. Eso es lo que significa Belcebú. El mismo texto nos da la respuesta. Dice príncipe de los demonios. ¿Quién es el príncipe de los demonios? Satanás. Tremenda blasfemia estaban diciendo estos escribas que eran los doctores de la ley. Y te pregunto, no sé si sabes qué es una blasfemia, ¿no? Significa hablar mal de alguien, también injuriar, calumniar, vituperar, difamar. En la Biblia la palabra blasfemia significa una ofensa en palabra o en acto contra Dios. Lo que estaban haciendo los escribas era atribuirle las obras de Jesús a Satanás, cuando claramente las obras que estaba haciendo Jesús eran de Dios. No hubo un hombre en toda la historia de la humanidad que haya hecho las señales que hizo Jesús. Y es por eso que Jesús es el Hijo de Dios. Es algo que Marcos nos quiere mostrar a lo largo de todo su evangelio. Recordemos que Marcos le escribe a la iglesia que estaba en Roma, una iglesia gentil. Y él quiere asegurarse que esta iglesia comprenda y entienda que Jesús es el Hijo de Dios. Porque así arranca su evangelio. En el capítulo 1, versículo 1, Marcos dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Estos escribas, al igual que los fariseos, habían endurecido sus corazones. Por sus propias conveniencias y por su incredulidad no podían y no querían aceptar lo que estaban viendo, porque Jesús había atacado sus tradiciones religiosas. Ya lo vimos recién con el tema del ayuno, con el tema del día de reposo, con el tema de que Jesús se juntaba con pecadores y publicanos y tenía compasión por ellos. Y también por todas las tradiciones de hombres que los líderes de aquel entonces ponían por encima de la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino lo que más le molestaba a estos escribas era que Jesús
había dicho delante de ellos que él era el Hijo del Hombre profetizado en Daniel, capítulo 7, versículo del 13 al 14. Esto fue lo que más le molestó, porque estaba diciendo que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, que le fue dado todo el dominio eterno, toda la gloria y todo el reino. Jesús se los dice primero a los escribas en Marcos capítulo 2, versículo 10, diciendo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y después se lo dice a los fariseos en el versículo 28, diciendo, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús le había dicho y también mostrado que él podía perdonar pecados y que él era Señor aún del día de reposo. Pero los escribas y fariseos no le creían. Estaban totalmente ciegos, su incredulidad no los dejaba ver las señales que Jesús le estaba mostrando. Ellos estaban convencidos solamente en una cosa, en destruir a Jesús. Su plan estaba en marcha, sus corazones estaban totalmente endurecidos, su incredulidad no tenía límites, al punto de blasfemar y atribuir las obras de Dios a Satanás. A ese nivel llegaba la incredulidad de estos escribas. Y ahora te pregunto, y puede ser una pregunta muy obvia, pero si yo a vos te pregunto, ¿quién es Jesús? ¿Qué responderías? Muchos de los que estamos acá dirían, sí, es el Hijo de Dios. Y amén, así es, Jesús es el Hijo de Dios, y por eso ustedes hoy están acá. Pero lo que les quiero mostrar es que las personas más allegadas a Jesús, las que más deberían conocer a Jesús, no estaban creyendo en él. Era la familia y los escribas, que eran los maestros de la ley. Una persona que cree que Jesús es el Hijo de Dios, no solamente lo declara con su boca, sino que también lo manifiesta día a día. Por eso te invito a que siempre examines tu corazón, a que no te confíes. Porque vuelvo a repetir, las personas más allegadas al Señor Jesús no creían en Él. Más, se fueron al otro extremo de acusar a Jesús de que hacía las obras por Satanás. Pero Jesús ahora va a refutar esas falsas acusaciones que estaba recibiendo y los va a exhortar por su incredulidad. Así que pasamos al punto número 2, donde Jesús refuta las acusaciones de los escribas y los exhorta por su incredulidad. Versículo 23 dice, y habiéndolo llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y hay un detalle acá que dice en el versículo 23, que Jesús los llama. Es decir, que todo este alboroto y todo este tumulto y todas estas acusaciones que estaban pasando fuera de la casa. Ni siquiera tuvieron la valentía de decírselo frente a frente. Así que Jesús los llama a estos escribas que querían convencer a las multitudes para así lograr su objetivo de querer destruirlo. Y dice el texto que Jesús les empieza a hablar en parábolas. En este caso va a usar el razonamiento de los escribas para exhortarlos a ellos. Y hace la pregunta, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo es, si es verdad esta acusación, Satanás está echando fuera a Satanás. Y si yo echo fuera a los demonios por el príncipe de los demonios, entonces ese príncipe tiene su reino dividido. Es decir, el mismo príncipe que estaría destruyendo su propio reino es el que manda a sus súbditos
sus demonios, a destruir las almas y las vidas de las personas, para después humillarlos en públicos y derrotarlos. Un razonamiento que no tiene sentido alguno, ¿no? No tiene lógica alguna lo que los escribas estaban acusando al Señor Jesús. Por eso Jesús le dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo. El argumento de los escribas se cae por sí solo, porque no tiene sentido alguno. Lo que los escribas no querían ver es que realmente había llegado el fin de Satanás. Lo que Jesús les estaba diciendo es que el reino de Dios había llegado y que por eso Satanás estaba siendo despojado de todos sus bienes. Y continúa el argumento Jesús en el versículo 27 diciendo, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear sus bienes o saquear su casa. Y esto es lo que estaba ocurriendo. Jesús, a través de sus enseñanzas, a través de sus sanidades, a través de la expulsión demoníaca que estaba haciendo a lo largo de todo el Evangelio de Marcos, estaba atando a Satanás y saqueando lo que él tenía bajo su poder. Una ilustración que nos puede ayudar a ver esto es cuando un ladrón entra a robar una casa. Cuando entra a robar, no le dice al dueño de casa, che, ayúdame a robarte. No, lo primero que hace el ladrón intenta atarlo, maniatarlo, encerrarlo, para después llevarse lo que vino a buscar. Juntamente es lo que estaba haciendo Jesús. No le vino a pedir permiso a Satanás, sino que con su autoridad y poder estaba atando a Satanás cuando echaba fuera a sus servidores, los demonios, y restauraba lo que Satanás había destruido en las almas y en las vidas de las personas. Jesús es más fuerte que ese hombre fuerte. Jesús, desde su encarnación, empezó a atar a Satanás. Y Marcos también nos lo muestra en su evangelio. Primero lo vence en el desierto ante la tentación. Jesús no cae en las artimañas de Satanás. Eso está en Marcos 1, versículo 12 al 13. También nos muestra Marcos la autoridad que tenía Jesús a la hora de expulsar a los demonios. Los demonios no se podían resistir a la autoridad de Jesús. Toda esta demostración de poder por parte de Jesús era un reflejo de lo que iba a suceder en la cruz. Esto es lo maravilloso que tienen los evangelios, que podemos ver el obrar de Cristo camino hacia la cruz. Porque en la cruz Jesús no solamente venció a Satanás, sino también a la muerte y al pecado una vez y para siempre. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía por el poder del Espíritu Santo y no por Belcebú. Algo que no querían reconocer estos escribas ante una evidencia que era abrumadora. Y esto era producto de su incredulidad y de un corazón endurecido que no podían ver lo que era evidente. Y quisieron acusarlo a Jesús con argumentos débiles que no tenían razón y lógica alguna. Por eso, de manera fácil y sencilla, Jesús derrumba estos argumentos dejándolos en silencio a estos escribas, que por lo que pueden ver no vuelven a hablar a lo largo del pasaje, no lo pudieron seguir acusándolo. Pero esto no termina acá, y acá podemos ver el amor de Jesús. Cuando toda discusión parecía que se había terminado, Jesús no quería quedarse con el solo hecho, gané con el argumento, sino que ahora iba a exhortar a los escribas por su incredulidad, para ver si alguno se arrepentía de sus pecados. Y lo podemos ver ahí en el versículo 28 y 29 que dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno.
Cuando ustedes ven en la Biblia que Jesús dice, de cierto os digo, quiere decir que le presten mucha atención porque lo que va a decir el Señor es una gran verdad. ¿Y qué verdad que dijo el Señor Jesús? Porque dice, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Otra vez vemos lo que sucedió en la cruz. Pero todavía Jesús, como dije recién, no había ido a la cruz. Ya estaba declarando lo que iba a suceder, que él mismo iba a pagar el precio por todos los pecados de aquellos que creen en él. Porque el mismo Jesús afirma en el verbo futuro que dice que todos los pecados serán perdonados. No solamente iba a vencer a Satanás, sino que también el pecado de manera definitiva. Y todos los pecados significa todos. La palabra es todos los pecados. No queda ningún pecado sin perdonar por parte de Dios, porque no serás perdonado por tus obras, sino por las obras de Cristo. Esa es la tranquilidad y la esperanza que tiene todo creyente en Jesús, que la justicia de Jesús es imputada en el creyente y nuestros pecados fue imputado en él. Él pagó el precio por tus pecados y los míos. El justo pagó el precio por nosotros, los injustos. Pero para que no queden dudas, Jesús va a puntualizar el pecado de estos escribas. Y les reafirma y les dice, las blasfemias, cualquiera que sean, también serán perdonadas. Jesús los estaba llamando al arrepentimiento. Con estas palabras Jesús le estaba dando la oportunidad a estos escribas a que piensen lo que habían dicho, a que vean a quién tenía delante de él, de ellos, a quién tenían, y se arrepientan de lo que habían dicho. Y no solamente eso, sino que crean realmente que al que tenía delante es el Cristo, el Hijo de Dios. Y si era así, ellos serían perdonados. Por eso Jesús aclara, todos los pecados serán perdonados y las blasfemias cualquiera que sean. Pero si estos escribas persistían en su pecado, Jesús les dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo y no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Estos escribas habían cometido por lo que se conoce como el pecado imperdonable, que es blasfemar contra el Espíritu Santo. El rechazar de manera obstinada y deliberada al Espíritu Santo y no dejarse convencer por el Espíritu Santo es seguir atribuyéndole sus obras a Satanás. Es rechazar el perdón que Jesús les estaba dando. Es rechazar a Dios y sus obras y seguir pensando que todo lo que Jesús hacía era porque tenía un espíritu inmundo que expulsa a los demonios por el poder de Belcebú. Y así termina nuestro pasaje en el versículo 30, que dice, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Antes de reconocer que Jesús es el Mesías esperado, el Hijo de Dios, preferían seguir con un corazón endurecido y rechazando las señales que indicaban que Jesús es el Hijo de Dios. Y ese mismo rechazo iba a ser lo que lo iban a condenar. El resistir a la verdad es el pecado imperdonable. El no creer en Jesucristo como Hijo de Dios es el pecado imperdonable. Pero no solamente es imperdonable porque no lo declarás, sino porque tenés una actitud obstinada de rechazar la verdad una y otra vez. Y estos escribas estaban rechazando la verdad que tenían delante de sus ojos. Por eso dije al principio, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Así que si hoy acá hay alguna persona que no conoce de Cristo, hoy el Señor te está dando la posibilidad para que te arrepientas y lo conozcas. Porque el único pecado
que Dios no va a perdonar va a ser el rechazo de su Hijo. Porque, como dije al principio, es el propósito por el cual Jesús vino. Él vino a dar su vida por aquellos que se habían perdido. Y no solamente es eso, sino que también es algo para nosotros como iglesia, que podemos ver en este pasaje lo importante que es predicar el Evangelio. Porque es una manera de continuar la tarea que el Señor Jesús comenzó. Porque a través de la predicación del Evangelio es que Satanás sigue siendo despojado y las almas de las personas liberadas, saliendo de la incredulidad y llegando a conocer a Jesús. Muchos de los que hoy estamos acá, llegamos porque alguien algún día nos predicó el Evangelio. Éramos incrédulos, vivíamos una vida llena de pecado, dándole la espalda a Dios, y fuimos transformados por el poder de la palabra de Dios predicada. Éramos ciegos y nos brilló la luz del Evangelio para poder ver a Cristo. Estábamos en el reino de las tinieblas y pasamos al reino de la luz, al reino de los cielos. Así que, hermanos, los animo a que en el lugar donde el Señor te haya puesto, prediques el Evangelio. Prediques el Evangelio, porque es la única manera de que las personas puedan llegar a conocer a Jesús y que esa incredulidad que están teniendo, ¿no?, les sea abierto, ¿no?, y puedan dejar la incredulidad de lado y creer en Cristo. Amén. Cierro con una oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. Señor, que realmente esto nos lleve a pensar, Señor, nos lleve a reflexionar, nos lleve a meditar en tu palabra, que nos anime a predicar el Evangelio en el lugar donde estemos, que nos animes también a examinar nuestro corazón, Señor, que nuestro corazón no se endurezca delante de ti, Señor, que en nuestro hablar, nuestro caminar y nuestros pensamientos te glorifiquen, Señor, que tú nos sigas santificando y lavando a través de tu palabra, que podamos crecer en santificación para tu gloria, Señor. Y te pido, Señor, que si acá hay personas que todavía no te conocen, que todavía no creen en ti, que todavía siguen teniendo un corazón endurecido, Señor, que hoy tu palabra transforme sus vidas, Señor. Que transforme ese corazón de piedra por un corazón de carne, Señor. Que tu Evangelio, Señor, que es la única manera de que las personas te conozcan, Señor, es la manera que tiene el poder, Señor, para transformar las vidas de las personas, Señor, haga efecto en sus vidas, Señor. Gracias por tu palabra, te damos toda la gloria. Amén.